programación cultural, apoyo a creadores e industrias culturales profesionales y también, por supuesto, apoyo a las causas que preocupan a la sociedad, más intentar que todo esto revierta en lo mejor para los ciudadanos. Convertir espacios despoblados en proyectos que puedan ser luego motor de muchas más cosas, como Arturo nos contará. A intentar sacar adelante este proyecto en clave de Aragón, que lo que pretendía, como os decimos, es dotar de vida cultural a estos pueblos despoblados o en vía de despoblación, para poner en valor el patrimonio artístico que tienen y para rendir un afectuoso homenaje a estas localidades que no queremos que caigan en el olvido. ¿Cómo lo reivindicamos? Pues de la forma que sabemos hacerlo, con gastronomía, con arte, con música barroca y con los mejores especialistas en cada una de estas modalidades. Es en Muro de Roda, una villa medieval del siglo XI, una de las principales atalayas que tenemos en el Pirineo aragonés, un enclave maravilloso. A la gente hay que convencerla de que venga y hay que convencerla, enamorarla para que venga. Y esto es una cosa de las que yo vi en este proyecto. Parece una idea estupenda y bueno, pues solamente vamos a colaborar en la elaboración de la caldereta, que esperemos que salga rica y que os guste mucho. ¡Qué guapos estáis! ¡Qué barbaridad! Con Fernando Alonso ahí, con toda la publicidad de la cocina aragonesa. ¡Qué maravilla aquí en la terraza! Soy el barón de Muretti y desciendo de Sancho III el Mayor, sí, de un cuñado lejano, pero tengo un título nobiliario, pero sí me encuentro solo, muy solo, triste, muy triste, desolado, abandonado, como todos los pueblos del Pirineo aragonés despoblados. Pero yo allí os animo, os invito a que vengáis porque tengo el secreto de la felicidad. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? El silencio, amigos y amigas. Tú te levantas allí, abres la ventana y no oyes nada. El silencio, qué barbaridad, qué barroco, qué maravilla. Y desde la ventana veo tanta riqueza, patrimonio, gastronomía, naturaleza, cultura, qué maravilla, qué barrocos. Pero claro, necesitamos fiesta, gentío, algarabía, que venga gente, la plebe. Os invito a que vengáis a mi fortaleza el 23 y allí brindaremos todos con todos esos manjares que nos han preparado. ¡Qué maravilla!